Placer saludarte, Maximiliano Lecky te saluda, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por charlar con nosotros y prestarte a este diálogo. Bueno, Javier Milei llegó al poder con una estructura partidaria minoritaria en el Congreso, eso ya todos lo sabemos, y algunos decían que le iba a costar gobernar. Sin embargo, esos desafíos se sortearon, ¿no? Sacó gran cantidad de leyes que algunos dicen él necesitaba. A tu entender, ¿cómo logró construir ese poder? Y si crees hoy de cara al 2027 que tiene la posibilidad de terminar de armar ese frente electoral para avanzar. Bueno, sí, como bien decís, al comienzo había muchísimas dudas, era una gran incógnita el gobierno de Javier Milei. Había habido experiencias en América Latina de presidentes minoritarios, de presidentes sin apoyo. Perú es un ejemplo clásico, y los antecedentes de la región ponían un signo de interrogación, ¿no? Porque había muchos presidentes que no habían podido terminar su mandato, es decir, que venían con todo el ímpetu de ser un outsider de la política, pero después obviamente los tejes y manejes de la política partidaria eran muy difíciles. Perú, Ecuador, algunos ejemplos hay. Y la verdad que en ese sentido, Milei yo creo que aprendió, hubo un aprendizaje sobre todo en el campo de lo legislativo. Creo que recibió una ayuda importante básicamente de dos sectores. Primero, los escombros de lo que sería los partidos de centro, llamémoslo así, o Sí. centro derecha antiperonistas, que un poco también ayudado por el desprestigio del peronismo, preferían apoyarlo a él, levantarle la mano los proyectos de ley de Milei, a terminar apoyando, a votar con el peronismo. Yo creo que sobre todo al principio del gobierno de Milei, votar junto con el peronismo era mancha venenosa. Mm. Y después los gobernadores peronistas, es decir, el proyecto geopolítico, es decir, o económico político de Milei, de la minería, la energía, un montón de cosas que ya sabemos, eh, generó en gobernadores de origen peronista, por no sé si todavía peronistas, pero por lo menos de origen peronista, sobre todo en el noroeste del país, de decir, bueno, esto lo voy a apoyar porque es un montón de dinero para mi provincia. Y yo creo que eso logró un escudo político mucho mejor o más sofisticado de lo que muchos, me incluyo, pensamos al comienzo. Y hoy creo que Milei es un presidente que el campo legislativo ya no es un problema para él. Es decir, nadie piensa tanto en, bueno, digo, podrá pasar. Cada vez que hay un proyecto de ley en el Congreso, digo, puede pasar o no puede pasar, porque la política es así, pero es competitivo, ¿no? Es decir, es un presidente que, digo, que puede terminar pasando su legislación. Y yo creo que pensando en 2027, y ya termino, bueno, sigue siendo un presidente que ha perdido mucho apoyo. Este año 2026 no ha sido no ha sido un buen año para él, por errores propios, es decir, sostener a Dorni fue un error garrafal. Sí. Eh, pero no tiene el partido. Me parece que a veces en algunos sectores de la oposición están convencidos de que esta elección está ganada. Yo creo que la elección del 2027 es muy competitiva, va a depender mucho de la economía y sobre todo también para muchos partidos políticos en Argentina, digo, pensando en el PRO, la UCR, hoy prefieren estar del lado de Milei que en contra. Entonces, yo creo que es una elección que está definitivamente muy abierta. Bueno, es interesante esto que estás diciendo cuando se analiza que el 66% de la gente no estaría a favor del gobierno cuando le hacen una pregunta general. Todos sabemos que ese 66% después tenés la oposición, la fragmentación de la oposición, inclusive alguno que pueda acercarse a Milei, porque dentro del 66% que no está de acuerdo puede haber gente dentro del PRO, también puede estar el que vota en blanco, el que no está decidido, hay un montón de cosas. Entonces, lo que vos bien decís parece ser todavía una elección competitiva para todos. Ahora, eh, de alguna manera el radicalismo y el PRO son los partidos, si querés, tradicionales que tienen un fuerte debate interno. Y también después tenemos qué está pasando con el peronismo, porque, digamos, se queda de alguna manera enquistado en los líderes históricos del kirchnerismo, incluido Axel Kicillof, y no vemos caras nuevas de renovación, inclusive esos mismos gobernadores que tal vez, como en su momento apareció un Carlos Saúl Menem del interior, no está mirando para ahí. Hay algo raro, ¿no? Hay en el peronismo, no sé cómo lo analizás. En el peronismo, sí, debates internos en los partidos argentinos históricamente ha habido muchísimos. Los radicales eran famosos Sí, por tener muchísimas líneas internas, pero incluso en sí. la década del 20, ¿no? Es decir, personalistas, antipersonalistas, irigoyenistas, alvearistas, digo,
el radicalismo hace internas hasta para definir el sabor del café, digamos. El peronismo, a mí me parece claro lo que estás marcando, me parece que para mí, es decir, lo que me parece que está pasando en el peronismo es una crisis de identidad, en el cual digo, la pregunta sobre qué es el peronismo todavía no está resuelta. Es decir, nosotros vimos un peronismo muy maleable, es decir, ideológicamente muy maleable desde el comienzo de la democracia. Es decir, un peronismo en algún momento muy ortodoxo, después vino un peronismo neoliberal con Menem, después el peronismo pareció volver a sus orígenes con el kirchnerismo, hay sectores nacionalistas, hay sectores que incluso coquetearon con Villarroel, están los gobernadores que hacen su juego, es decir, hay como muchas tribus. A mí lo que me parece que pasa en el peronismo, me parece claramente, es hay un núcleo duro kirchnerista que no es mayoritario en la sociedad, pero que todavía tiene mucho ascendente en el peronismo, que está definiendo, que obstaculiza, pongámoslo así, una alternativa distinta. Es decir, el kirchnerismo dice, este es nuestro legado, no lo vamos a ensuciar. Digo, tiene derecho, no quiero sonar extremadamente crítico. Es decir, hay un sector que dice, esto es lo que el peronismo es. Entonces, me parece que esa crisis de identidad está debatida entre los que dicen el peronismo es progresista, más estatista, más industrialista, y los que dicen, bueno, hay que pasar la página. Tampoco está claro pasar la página hacia dónde es, digo, porque ¿qué va a ser el peronismo? ¿Ser fiscalista? ¿Se va a transformarse en un peronismo libertario? ¿Va a volver el menemismo? Bueno, tampoco está muy claro. Exacto. Pero una particularidad, digamos, que a mí me parece interesante es, a diferencia de otras veces, la diferencia es más personal que ideológica, porque entre Kicillof y Cristina no hay tantas diferencias de política. Es decir, no es que frente a Cristina, Axel Kicillof representa la derecha del movimiento. Es decir, Sí. de hecho, digo, para buena parte de los votantes, Kicillof y Cristina son parecidos. Son parecidos. Sí. Es más que nada una disputa. Digo, creo que personal, donde se juegan muchas cosas personales, y donde curiosamente el peronismo sigue unido, porque la verdad que hasta ahora, salvo alguna opción muy minoritaria, en general el peronismo, con todo, ha ido competitivo, ha ido unificado a las elecciones. Sí, es así. Em, no quiero desaprovechar, digamos, tu experiencia y sobre todo tu análisis, que es muy interesante, respecto a lo que está pasando en América Latina, pero en el mundo. Este péndulo, ¿no? De la derecha a la izquierda. Pero sobre todo también un cambio de alguna manera de lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Del progresismo, si querés, a este lugar donde hoy nos lleva Trump y también nos lleva Milei aquí desde Argentina. Eh, ¿Qué se puede esperar, digamos? Está todo como muy acelerado, ¿no? Yo creo que hay cosas estructurales, digamos, cambios en las sociedades, de la cual Argentina no es una excepción. Después, obviamente, en cada país hay factores internos que van jugando, ¿no? Es decir, por un lado tenemos, el mundo cambió. Las redes sociales Sí, aceleraron, como decís vos, las campañas. Las campañas hoy ya no es el acto en la plaza del barrio, digo, ya es redes sociales, lo cual incluye a veces noticias falsas, como decimos, fake news, operaciones, la inteligencia artificial ya no te puede distinguir si una foto es real o no, etcétera. Y tenemos también cambios geopolíticos. El ascenso de Trump también un poco corporiza una nueva manera de hacer política por parte de Estados Unidos, donde tenés un Estados Unidos que se mete activamente en la política de los países. sí, Alguno me dirá, bueno, esto no es nuevo, ¿no? En el 40 el embajador Braden se había metido en la discusión, bueno, pero veníamos de los 90, donde, bueno, había como cierta cosa más diplomática, etc. Ahora tenés un Trump, eh, y después creo que hay algo normal en las democracias que es los partidos alternan en el poder. Es decir, tuvimos una década de izquierda muy profunda a principios del siglo XXI. Era normal que en algún momento eso experimentara un desgaste y llegaran alternativas. Lo que tenemos es una alternativa de derecha mucho más marcada por la agenda Trump y donde yo creo que esa agenda de derecha se aprovechó de una debilidad que buena parte de los progresismos latinoamericanos no habían logrado resolver, que era, bueno, bienes públicos de mejor calidad, ¿no? Es decir, había habido mucho crecimiento económico, pero la sensación, mucho en Brasil, Argentina también, es que, bueno, no dimos el salto final, ¿no? No dimos el salto final, y después una cuestión muy importante que en América Latina es clave y que el progresismo no pudo resolver, que es la cuestión de seguridad. Es decir, el progresismo latinoamericano en Brasil, en Argentina, no tuvo soluciones visibles. Yo creo que en Brasil esto es un problema más que en mm, Argentina,
a la cuestión de la seguridad, a la cuestión de los delitos, el narcotráfico, las bandas, y la derecha construyó, digo, insisto, Milei ni siquiera es tan fuerte en eso comparado con El Salvador, comparado con Colombia, comparado con Brasil, donde es la cuestión de, hicieron Bolsonaro, bueno, Cast en Chile, ahora de la Espriella, ni hablar Bukele, campañas muy basadas en tema de parar el delito, ¿no? Es decir, mano dura. Lo que pasa que acá tenés cosas que se ven y muy positivas, como es la detención, digamos, de la violencia en Rosario y por el otro lado, el fin de los piquetes en las áreas urbanas, ¿no? Sí, sí, por eso empiezan a haber agendas más internas, ¿no? La agenda del piquete es una agenda muy argentina, Claro. y uno en general pone en la misma bolsa a Cast, a Milei, a Bolsonaro, ahora de la Espriella en Colombia, a Bukele, y hay diferencias, ¿no? Hay diferencias, yo lo que diría es, esta nueva derecha latinoamericana sí comparte como un discurso mucho más duro con el tema de la seguridad en términos generales, que creo que responde a algo que el progresismo latinoamericano en su momento no pudo resolver, Ok. que es la seguridad. Juan, un placer haber charlado contigo. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo grande, hasta ¿Sí? luego. Juan Negri, político.